Nuestro invitado de hoy es tan respetado y tan conocedor del tema que tiene hasta 3 y 4 charlas diarias, invitaciones a algunos de los lugares más importantes y prestigiosos del país para que nos hable lo que nos va a hablar ahora a todos nosotros. Es John Magdaleno, politólogo, docente, investigador, magíster en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar, especialista en análisis de datos en ciencias sociales en la Universidad Central de Venezuela y director de la consultora Polity. Bienvenido, Magdaleno. Gracias, Napoleón, a tu orden. Bueno, quisiéramos escuchar esas conferencias que estás dando sobre los próximos días, en esta semana crucial y ya histórica. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cuáles son las diferentes opciones? Y sobre todo, ¿qué sucederá o pasará o las opciones a partir de la madrugada del 21 de julio y en las próximas semanas y meses? Bueno, Napoleón, arranco diciendo lo que ya es del conocimiento público, porque la brecha que se registra en intención de voto, me voy a referir a estudios anteriores a la fecha de cierre del lapso para publicar encuestas. La fecha de cierre para publicación de encuestas fue el día de ayer domingo, es decir, que hasta ayer domingo se podía tener conocimiento de estos estudios y los estudios anteriores a esa fecha hablan de un incremento de la distancia que González Urrutia obtiene en términos de intención de voto. Estamos hablando de cuando menos unos 25 puntos porcentuales de diferencia, repito, en intención de voto a su favor, lo cual es la primera vez que ocurre en Venezuela de cara a una elección presidencial. Es decir, la oposición nunca antes había obtenido una brecha equivalente a esa, lo cual desde luego sugiere que la primera probabilidad de triunfo en esta oportunidad es de la oposición, sin duda alguna. Y como quiera que esto ha llevado a muchos comentaristas, a muchos analistas a pensar en escenarios electorales y postelectorales, yo me he figurado seis, obviamente seis del lado de complicaciones digamos, sobre el resultado, pero es claro que, repito, el primer escenario y de hecho el más probable, incluso en medio de tensiones, de fricciones que pueden presentarse desde la noche de la elección presidencial, el primer escenario sin duda alguna y al que le asigno la mayor probabilidad de ocurrencia, una victoria contundente, holgada de González Urrutia. Pero si tuviéramos que examinar opciones estratégicas por las que se podría pasar el régimen autoritario, se podría pasear, perdón, el régimen autoritario venezolano, diría que son seis, que esas opciones por las cuales podrían pasearse son seis. Primero, inhabilitar o una tarjeta o uno de los candidatos, en particular González Urrutia, porque quedaría en esa eventualidad, quedaría Enrique Márquez todavía como un posible sustituto. Y obviamente la inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, sobre lo cual ya hay un recurso introducido por Luis Ratti en el Tribunal Supremo de Justicia, podría complicar las cosas, en el sentido de que pese a que no descarto una transferencia de votos para las otras dos tarjetas, es claro que la tarjeta de la Mesa de la Unidad reuniría el mayor número de las preferencias electorales. La mayor parte de los electores votaría por la tarjeta de la manito, tal y como se le conoce en Venezuela, que es la tarjeta de la Mesa de la Unidad. El otro escenario, el segundo, hablando de complejidades, es ya uno de de inhabilitaciones más severas, que involucraría inhabilitar a las tres tarjetas disponibles, la de la MUT, la de Un Nuevo Tiempo y la del MPB de Simón Calzadilla, al tiempo que inhabilitar simultáneamente a González Urrutia y a Enrique Márquez. Este me parece es un escenario poco probable, ya quedan 6 días para la elección presidencial y obviamente los costos de dejar a la oposición sin digamos, una opción, me parece que los costos serían muy elevados para el régimen autoritario. El tercero es una postergación de la elección y yo veo francamente que esto no le resuelve los problemas al oficialismo, toda vez que en la siguiente fecha que se programe la elección, el resultado incluso podría abultarse más aún a favor de la oposición. Algo de esto lo vimos en el estado Barinas en enero del año 2022,
en donde, por cierto, no solo aumenta la brecha a favor de la oposición, en este caso en el nombre de Sergio Garrido, que termina siendo ulteriormente el gobernador, sino que también aumenta la disposición a participar y de hecho se registran 7 puntos porcentuales adicionales de participación en contraste con la elección en la que compite Superlano, que también había ganado, por cierto. Así que este tercer escenario, hay gente que todavía se pasea por una postergación, pero faltando 6 días, declarando los voceros del oficialismo con mucha nitidez que la elección va y que se celebraría en la fecha, veo poco probable que ocurra. El cuarto es una suspensión sin anuncio de fecha ulterior, tampoco lo veo como lo más probable. Y el quinto y el sexto son, por un lado, irregularidades electorales moderadas y el sexto, irregularidades electorales severas hasta la eventualidad de un intento de fraude. Así que examinando estos 6 escenarios de complejidades, que se le plantearían desde el poder a la oposición, veo que los más probables serían el uno o el 6. El uno involucraría una inhabilitación de una tarjeta o de una candidatura. Me parece más factible la tarjeta que la candidatura de González Urrutia. A la postre, González Urrutia puede significar el inicio de una negociación que le ofrezca ciertos incentivos a factores de poder para facilitar el inicio de la transición a la democracia. Y el que más me preocupa es obviamente el número 6 en mis análisis, en donde se intentaría consumar un fraude masivo que obviamente involucraría cometer una serie de ilícitos, no solo electorales, por cierto. Entonces, esos serían mis escenarios. Lo que creo, Napoleón, es que en virtud de la magnitud de la brecha, vamos, 25 puntos porcentuales, hay estudios que revelan un poco más, es muy difícil voltear una voluntad de cambio como esa sin dejar traza o huella. Es decir, es muy difícil rebanar la brecha, vamos al punto de que González Urrutia no gane la elección. Así que honestamente creo que ese es el escenario más probable, pese a que estoy consciente de que pueden producirse tensiones, fricciones, quizá la misma noche no se reconozca el resultado favorable de González Urrutia, quizá haya presiones para ofrecer ciertas garantías e incentivos que den cuenta de los términos en los que tendría lugar el inicio de la transición, pero sin duda me parece el escenario más probable, quiero decir, el de un cambio político. Ahora, el hecho de que hayan amenazado con un baño de sangre, una guerra civil y demás, no demuestra que están esperando perder y que el triunfo de la oposición se ha anunciado por el Consejo Nacional Electoral o como se llame ahora, hasta el punto que el propio Lula acaba de dar unas declaraciones en la tarde del día lunes, en la mañana del lunes, que voy a leer. Maduro tiene que aprender que cuando uno pierde se va. El que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre. Da la impresión que es una forma de presionar o que Lula piensa que es capaz de generar violencia. No, obviamente la declaración de Maduro se hace quizá con la finalidad de intentar disuadir o desmovilizar Napoleón. Pero a ver, es que la voluntad y la demanda de cambio político es muy grande. En todos los estudios, los entrevistados que demandan cambio político en el país oscilan entre 7 y 8 de cada 10 entrevistados. Es quizá la cifra más grande que se ha registrado a lo largo de estos 25 años. Y también hay una cifra muy significativa que hay que mencionar. Ya en varios estudios se mide la disposición a protestar en la eventualidad de que no se le reconozca el triunfo a la oposición, y esto está por el orden del 43-44%. Quiero decir, los venezolanos que manifiestan en las encuestas por muestreo que estarían dispuestos a movilizarse colectivamente para protestar. Y esto obviamente elevaría los costos de intentar consumar un fraude o sencillamente no reconocer los resultados. Sé, porque los he estudiado, sé que hay casos de transiciones a la democracia en los que en las primeras de cambio, en coyunturas electorales, los actores del oficialismo no han reconocido de buenas a primeras el triunfo. Pasó en el plebiscito del año 88, cuando Pinochet intenta desconocer los resultados, que es lo que propone en una reunión que se celebra esa misma noche del plebiscito en el Palacio de la Moneda. Allí se para el general Matei y le dice: presidente, la Fuerza Armada chilena no lo va a acompañar. Eso es lo que conocemos en la literatura como una fractura de la coalición dominante. Otro tanto ocurre con Ortega en Nicaragua en el año 90, en la presidencial de esa fecha, y también hubo forcejeo
esa noche y días subsiguientes alrededor de una negociación que en efecto se inicia y en la que Ortega plantea que para reconocer los resultados, en primer lugar, Chamorro debía aceptar que Humberto Ortega, el hermano de Daniel, debía ser ministro de la Defensa. Otro tanto podríamos decir que ocurre en el año 78 en República Dominicana, en el marco de una elección presidencial, se intenta consumar un fraude y no se logra. Otro tanto ocurre en la elección ecuatoriana de ese mismo año, también una elección presidencial, es decir, otro tanto ocurre en la elección del año 2000 en tiempos de Milosevic, es decir, es cierto que en varios casos se intenta un fraude, se intenta consumar un fraude, pero esto a la postre suele generar una reacción colectiva que le formula un dilema estratégico a los factores de poder que le dan soporte al régimen autoritario y muchas veces termina produciéndose una fractura interna. Es decir, se le termina retirando el respaldo a los principales decisores cuando se observa y se puede probar que la brecha es holgada, grande, a favor de la oposición. Así que el riesgo que correría el régimen autoritario venezolano y sus principales decisores es que si intentan algo como esto, se le fracture la coalición, puertas adentro. Entonces, realmente no la tienen fácil, ¿eh? Cochet me dice que hay más incertidumbre dentro del régimen y sus aliados que dentro de la oposición, que realmente todo el mundo está tenso y angustiado. Y cuando le pregunto, bueno, y en cuanto a el baño de sangre, responde, pero ¿con quién cuentan con el baño de sangre? Porque los militares ya se saben qué sucedió el 11 de abril, que no aceptaron enfrentarse y matar a la población cuando estaba llegando a Miraflores, porque allí exactamente los militares venezolanos tienen familia, todos ellos tienen familia, tienen amigos y tienen hijos inclusive. También, bueno, tienen unos padres que fueron primeramente militares. Y por otro lado, María Corina Machado tiene el respaldo y se ha visto de colectivos y motorizados, es decir, que dice que quién puede, con qué fuerza cuenta el régimen para si toda una nación, como se está demostrando en todas las manifestaciones donde ha hecho campaña María Corina Machado y Edmundo González, las manifestaciones son masivas. ¿Qué opinas de eso? Es una excelente pregunta, Napoleón, porque efectivamente la mayoría es robusta y uno no puede hacer otra cosa que sospechar que en virtud del desencanto, de la frustración de expectativas acumulada que hay, la familia militar venezolana piensa del mismo modo como lo hace la mayoría del pueblo venezolano. Es decir, efectivamente, el gobierno y en general las instituciones públicas del régimen político corren un serio riesgo si se atreven a intentar un episodio de represión, porque de vuelta, primero, la mayoría es holgada y segundo, habría disposición colectiva para defender el resultado, de forma tal que, siguiendo una vieja tradición de la Fuerza Armada venezolana, dudo mucho, honestamente, que la mayor parte de la fuerza se preste para eso. Más bien, la noticia extraoficial que me llega es que hay mucho descontento interno en el seno de la Fuerza Armada. De forma tal que, por eso insisto, y tu pregunta es muy importante, por eso insisto en que el riesgo que correrían los factores de poder del régimen autoritario es que se le fracture la coalición por dentro si se intenta dar la orden de reprimir protestas surgidas en virtud de un eventual desconocimiento del resultado. Es decir, realmente el costo sería muy elevado y estarían matando el proyecto político a futuro, Napoleón. Si quieren sobrevivencia política futura, bueno, eso es lo menos indicado precisamente. Cuando entrevisto a militares, evidentemente en el exilio, retirados, a generales o al teniente coronel, siempre sale alguno criticando, no los militares, siempre alguno de los que están escuchando la conversación, criticando, bueno, eso no son, esa Fuerza Armada no fue la que mató a estudiantes. Y es bueno recordarle que no era la Fuerza Armada la que estaba allí. Bueno, habrían quizá algunos efectivos, pero estoy persuadido de que la mayor parte de la Fuerza Armada no está de acuerdo con ese proceder y con ese comportamiento. Y efectivamente, como sugiere tu pregunta, seguramente habrían otros efectivos de otros países. Entonces, digamos, es muy importante distinguir entre la Fuerza Armada
y la élite de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está experimentando los mismos rigores de la situación que la población venezolana. La Fuerza Armada está teniendo problemas, Napoleón, para que haya comida en los cuarteles. Pregúntale a cualquier teniente, capitán, mayor, teniente coronel, ¿cuál es su sueldo? No nos vayamos muy lejos, incluso el de los coroneles y generales, generales de brigada. Es decir, la circunstancia de la Fuerza Armada es tan terrible como la de la población venezolana, de forma tal que muy difícilmente, honestamente, lo veo con bajísima o nula probabilidad de ocurrencia, si se da la instrucción de reprimir, creo que no se va a seguir, honestamente. Ese es el riesgo precisamente de la fractura que aludo, pero esto también podría involucrar a sectores civiles, no solo a sectores militares de la coalición dominante. Otra cosa, también muchos no, algunos dicen que, bueno, no estarán las Fuerzas Armadas dispuestas a apoyar la dictadura, la narcotiranía, pero ahí están los cubanos que están llegando, según denuncias, por miles. La gente se olvida que el 12 de abril ya todos los cubanos estaban escondidos, ¿no? Y que también se olvida que el primer telegrama de apoyo el 4 de febrero al golpe de Chávez que se recibió de un mandatario fue el de Fidel Castro apoyando a Carlos Andrés Pérez. O sea que ellos están donde puedan eh, tener un gobierno que no les quite todos los privilegios que tienen para medio mantenerse, porque también tienen una crisis terrible. Pero también hablan de los dos grupos terroristas colombianos, también habla de los iraníes. ¿Qué dices tú a eso? Mira, Napoleón, yo no tengo forma de confirmar esa denuncia o esa información. No tengo manera. Supongamos por un momento que esas denuncias son ciertas. Muy bien, eso significa entonces que sectores de las Fuerzas Armadas no van a hacer nada. Tampoco lo veo muy probable. Es decir, probablemente haya en ese escenario, de ser ciertas estas denuncias, también hay una reacción de sectores de las Fuerzas Armadas. Así que el punto de fondo es el que tú tocas en una de tus preguntas anteriores. Si con qué respaldo se lleva adelante un intento de fraude. Y francamente, lo que muy probablemente revele la coyuntura de la presidencial que está por celebrarse es que hay una pérdida, incluso puertas adentro en la coalición dominante de respaldos. También se habla, y eso lo hacen no solamente gente que no está metida en la política, que no son politólogos, etcétera, sino que sienten que y también gente conocedora del tema, que se está llegando a acuerdos, que están pidiendo acuerdos para salvar el cogote y para salvar algunas de las cosas que se han robado, pero que los dejen tranquilos vivir en otro sitio. Bueno, la noticia extraoficial que a mí me llega es que hay varios canales de conversación en marcha desde hace semanas. Hay un canal de conversación con el gobierno norteamericano, hay un canal de conversación con actores de la Unión Europea. Se dice, yo no sé si esto es riguroso, que hay un canal de conversación con el Vaticano y se dice que hay varios canales de conversación con factores de la oposición venezolana. Así que lo que creo, Napoleón, y sí creo que algunos de estos, cuando menos, son ciertos. Lo que creo es que ellos no van a aceptar los términos de una negociación para abrir la compuerta de una transición antes de la presidencia. Es decir, prefieren llegar a una situación límite para medir realmente el nivel de respaldo con el que cuenta la candidatura de González Urrutia en la idea o bien de intentar ganarla, bien sea con una cantidad de descuentos y de irregularidades o de que la brecha sea la más baja posible para intentar negociar en los mejores términos posibles la transición. Creo que ese puede ser un escenario por el que se estén paseando, es decir, no aceptar ahora incentivos y garantías, sino esperar a la presidencial. Ellos intentarían por diversos medios reducir la brecha y eso les permitiría un escenario mucho más favorable para negociar los términos de la transición. Sí, creo que lo que dices es razonable y puede estar, digamos, en el repertorio de opciones por el que se esté paseando el gobierno. El propio embajador norteamericano Brown le explica, o en una declaración decía, que Maduro va a intentar posiblemente plantear un proceso de negociación, de una transición negociada con una comisión al estilo de Barbados. Estoy leyendo textual, pero ve poco probable que María Corina Machado acceda a ese formato. Que Lula y Petro no se van a meter en eso y no están de acuerdo
con que continúe esa dictadura, porque le afecta el problema y porque va a salir mucha más gente de Venezuela y donde van a llegar va a ser a Colombia, a Brasil y a otros países latinoamericanos, que es un problema ya la presencia, ya en este momento y de hace tiempo, la presencia de este tipo de gobierno en Venezuela. Y que dice que el principal problema para Maduro y su camarilla es que tiene muy pocas opciones e incentivos para dejar el poder a cambio de irse. Y se pregunta a dónde irse, a Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia o China, que es poco atractivo, pero también está Turquía. Y inclusive ayer hablando con Guillermo Cochés, pueden irse también a Panamá, porque el presidente de Panamá, ¿no?, ha declarado que el perdedor, con lo cual está hablando de Maduro, ¿no?, será recibido en Panamá como han recibido a otros dictadores. Bueno, los incentivos y garantías, sospecho, no tengo información de primera mano, pero sospecho deben estarse testeando en este momento. Es decir, no descartaría que no se estén ofreciendo. Otra cosa distinta sería cuál es el cálculo de los factores de poder respecto de esos incentivos y garantías, si para ellos serían suficientes o no. Y en segundo lugar, me plantearía, digamos, otras opciones distintas a la salida del país. Algunos de estos factores quisieran probablemente quedarse en Venezuela, Napoleón, algo que no sería, digamos, ortodoxo a juzgar por la experiencia comparada, pero yo no descarto que algunos de ellos quieran quedarse en Venezuela, entre otras cosas por los riesgos que significaría el proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional. Pero este tipo de cosas, precisamente que tocas en la pregunta, son parte de los términos de la negociación. Es decir, no solo si se quedan o si se van, sino garantías de sobrevivencia política futura para el proyecto en general, qué pueden hacer los capitales de sus entornos, si pueden circular libremente o no. Un tema aún más problemático que este segundo es el de las garantías judiciales. Ahí sí hay más problemas para hacer una oferta creíble, precisamente en virtud de la complejidad de evitar procesos judiciales a la postre. Pero de vuelta, todas estas cosas son susceptibles de negociación porque en este tipo de procesos, cuando la coalición dominante llega a una situación límite, digamos, puede perder el respaldo de quienes durante largo tiempo lo han soportado al régimen político. Así que esos son los temas que precisamente pueden orbitar alrededor de una negociación. Ahora, el Cochel me decía que cuando le decía, bueno, pero otras veces ha ganado la oposición y o no supo defender el candidato su triunfo, o sencillamente llegó a acuerdos, presionó, amenazó a su familia y demás. Me dice, pero que esto es muy, y la gente se ha quedado tranquila en su casa, molesta, pero en su casa. Él me dice a esa pregunta, esto es mucho más que una elección, es la esperanza de un cambio. Si estás de acuerdo con esa afirmación, tú como politólogo, como magíster de ciencias políticas, como conocedor de la política venezolana y de las diferentes elecciones que ha habido, ¿qué piensas que puede reaccionar en cualquiera de los 6 escenarios electorales que tú ves el pueblo venezolano a partir de la madrugada del 28 de julio, de la madrugada del 29 de julio? Napoleón se ha medido en encuestas por muestreo. Se sabe que entre un 43 y 44% de la población se movilizaría colectivamente en el caso de que no se respete el resultado electoral. Se ha medido, es decir, ya no estamos en un momento de especulaciones y conjeturas. Es decir, tenemos conocimiento de que va a haber una alta disposición para protestar en el caso de que no se respete el resultado electoral. Y esto es lo que le puede imponer serios dilemas estratégicos a la coalición dominante. Solo agregaría una pequeña corrección, pero de resto estaría de acuerdo con la afirmación del embajador Cochés. La corrección es la siguiente: esta es la primera oportunidad en una elección presidencial en la que la brecha no solo es favorable, sino que además es tremendamente holgada a favor de la oposición. Y aunque he dicho algo que no es muy popular para algunas audiencias, lo sostengo. Yo tengo los estudios inmediatamente anteriores a la elección presidencial de abril de 2013 y allí Enrique Capriles nunca estuvo arriba. Nunca estuvo ganando en intención de voto a la elección. Lo que hace Capriles es un cuasi milagro, porque un mes antes de la elección, que tiene lugar el 14 de abril, un mes antes,
en un estudio que arroja su primer resultado, un tracking poll en concreto, del IBAT de Félix Seijas Padre, ya fallecido. Ese tracking poll arroja el 14 de marzo, un mes antes de la elección, una brecha de 23 puntos porcentuales en intención de voto a favor de Maduro. 23 puntos. Capriles la lleva al mínimo y hay que recordar que la campaña duró apenas 10 días. Fue del 2 al 12 de abril. Es decir, que si a Capriles se le dan 5 días más, efectivamente le gana a Maduro con una ventaja relativamente holgada. Pero nunca estuvo arriba, siempre lo explico. Y lo más importante no son estos datos. Hubo otro tracking poll de data análisis que cerró el viernes 12. La brecha era de 3,4 puntos porcentuales a favor de Maduro todavía. En el exit poll del día domingo, 14 de abril, Maduro todavía tenía, en el último corte, el de las 6 de la tarde, todavía tenía una ventaja de 2,5 puntos porcentuales. Lo que quiero significar con esto es el enorme contraste que hay entre aquella elección presidencial. Mucha gente todavía piensa que Capriles ganó. No, Capriles no ganó, en mi opinión, estuvo a punto de hacerlo, pero no ganó. Seguramente deben haber influido las irregularidades electorales, pero es que en esta oportunidad, Napoleón, estamos hablando de 25 puntos porcentuales de brecha. ¿Cómo tú reviertes eso en 6 días? No hay manera, estimado amigo. No hay manera. Ahora, como politólogo y repito, como magíster en ciencias políticas, ¿qué crees tú que debe ser en caso de aceptar su pérdida, el régimen en las elecciones? ¿Qué debe ser que debe hacer la dirigencia de la oposición, María Corina, Edmundo González, etcétera, en esos meses antes de enero que tomen el poder? Napoleón, si hay un reconocimiento oficial de un resultado favorable a la oposición, lo que arranca automáticamente allí es una negociación. Y esa negociación girará alrededor de los términos en que se va a producir la transición a la democracia, es decir, al inicio de una transición a la democracia. Eso terminará conduciendo a la postre a que Edmundo González Urrutia, si la negociación es exitosa, termine asumiendo la presidencia de la República en febrero del año que viene. Y a partir de allí, obviamente, a lo largo de esos 6 meses hasta la toma de posesión, se negociará cuál es el rol del oficialismo en lo sucesivo, cómo queda parado el chavismo en el país. Y obviamente para favorecer el inicio de la transición hay que ofrecer garantías e incentivos. Esto es lo que se deriva de la experiencia comparada. También se sabe que la modalidad de transición que ofrece mejores perspectivas futuras para una naciente democracia después de una transición es la democracia, perdón, la transición negociada. Hay esencialmente 4 tipos de modalidades de transición. La transición por conversión, reforma o transformación desde dentro. Allí se reúne un número importante de casos, conforme una investigación de Sujyan Gu, un politólogo chino, y Gary Stradioto, un politólogo norteamericano. Pero esta modalidad de transición, que es la transición que capitanean factores de poder en un régimen autoritario, tiene un serio problema. Casi la mitad de los casos que transcurren por esta vía experimentan luego reversiones autoritarias. Así que es una modalidad muy riesgosa. Está la transición por colapso, es decir, se produce una fractura profunda, honda de factores de poder, y esta es la modalidad que ofrece la segunda tasa más alta de reversión autoritaria, de forma tal que también involucra riesgos y costos. Está la tercera modalidad de una transición promovida por una intervención militar extranjera que yo no recomiendo por los altísimos costos y riesgos que supone, pero además por su carácter excepcional en perspectiva comparada. Hugo y Estradioto consiguieron 12 casos bajo esta modalidad, yo he conseguido 19, pero es que 11 de esos 19 casos corresponden a procesos que se iniciaron en la Segunda Guerra Mundial, Napoleón, hace muchos años. En el contexto de un conflicto global de envergadura, hay 5 casos adicionales que yo he descubierto de los 19, en donde también hay conflicto armado previo. Así que de ninguna manera puede ser una modalidad recomendable. ¿Cuál nos queda? La transición negociada. ¿Qué ocurre con la transición negociada? Que es la que registra la menor tasa de reversión autoritaria. Es decir, cuando arranca una negociación que busca lograr un acuerdo acerca de procedimientos para elegir autoridades, es decir, para instalar una democracia, esa es la modalidad que experimenta el menor número y tiene de hecho la menor tasa de reversión autoritaria. Y los autores investigaron incluso el impacto de la modalidad de transición sobre, primero, la perdurabilidad de ese experimento democrático en el tiempo, y segundo, el impacto de la modalidad de transición sobre la calidad de esa democracia. Y demuestran claramente
que una transición negociada ofrece mejores perspectivas tanto en términos de la perdurabilidad de esa naciente democracia como en términos de su calidad. De forma tal que no hay duda, es decir, en Venezuela hay que intentar estimular una negociación que conduzca a un acuerdo sobre procedimientos democratizadores, es decir, procedimientos en los cuales se restituyan el Estado de Derecho, que permita ejercer libertades civiles y derechos políticos. Esto puede llegar a involucrar, vamos, incorporar a una parte del chavismo las reglas de juego democrático, que es lo que puede hacer que la democracia esté menos amenazada en el futuro. No es una medida popular, no, no lo es, pero es que si no lo haces, las amenazas que va a tener ese naciente régimen democrático van a ser mucho mayores. Así que efectivamente esta es la modalidad que ha ofrecido mejores perspectivas futuras. Por último, porque nos queda apenas 6 minutos, por último, me gustaría que me analizaras el fenómeno María Corina Machado y también el fenómeno de el dúo María Corina Machado y Edmundo González. ¿Cómo lo ves Claro tú? que sí, ¿Por qué María Napoleón, claro Corina que sí. ha logrado lo que ha logrado y lo que no ha logrado nadie más en la historia contemporánea de Venezuela? Bueno, lo ha logrado porque es que el momento es muy distinto. Es decir, sin duda ya tiene grandes atributos, es una movilizadora natural, pero es que en efecto, Napoleón, la demanda de cambio es muy fuerte. Te digo porque no solo se puede ver registrados los números de las encuestas de opinión pública, cuando se hacen encuestas, pero cuando se hacen grupos focales, entrevistas de profundidad que son técnicas cualitativas de investigación, y se ve que la demanda es muy fuerte, hay mucha irritación, hay mucho malestar, hay mucha frustración de expectativa, de forma tal que la demanda de cambio es realmente es sentida por la mayoría. Hay una genuina expectativa alrededor del cambio. Pues claro, en un contexto como ese, una persona que resulta legitimada en una elección, como ocurrió con María Corina en la primaria, y de paso no le permiten inscribirse, y ella continúa su lucha, vamos, recorriendo el país, estimulando, motivando a la gente para ir a votar, obviamente tiene un gran valor. Del mismo modo que tiene un gran valor, y ahí viene una combinación virtuosa que creo que se ha terminado dando la postre, que González Urrutia haya resultado el candidato. Es decir, María Corina presiona, moviliza, emociona, entusiasma, pero por otro lado, González Urrutia abre la compuerta para una negociación de forma tal que se produzca el cambio, es decir, de forma tal que los costos de salida se reduzcan y los costos de permanencia se eleven. Es una combinación realmente virtuosa la que la postre se ha producido. Tiene por un lado una luchadora, movilizadora, que emociona, que entusiasma, y por otro lado un negociador, por cierto, un diplomático experimentado, de talante sosegado, digamos, un hombre que actúa con prudencia. Es decir, esa combinación de ambos actores operando simultáneamente y en coordinación, me parece que a la postre examinarán los libros seguramente va a ser una de las claves, uno de los componentes vitales de la transición. Bueno, y como siempre es emocionante hablar contigo y es interesantísimo y uno aprende mucho de Magdaleno. John Magdaleno, politólogo, docente, investigador, magíster en ciencias políticas de la Simón Bolívar o lo que era la Simón Bolívar, porque creo que está en el suelo, especialista en análisis de datos en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela y director de la consultora Politi. Gracias, Magdaleno. Sí. A tu orden siempre, Napoleón. Feliz tarde, noche, día para cuando vean este programa. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.